bastantes dudas, yo diría, y bastantes proyecciones, ¿no? Que quienes probablemente estuvimos desde el inicio mirando el proyecto de ley de garantías, teníamos en mente, ¿no? ¿Qué cambios significativos iban a involucrar eh, en la legislación, en los procedimientos de familia, en la manera en que abordamos la protección integral y la promoción de derechos de niños y adolescentes, una entrada en vigencia de una ley como de la que se trata y que nos convoca hoy día? Entonces, además de saludar a los profesores, que son profesores de nuestro diplomado, eh, saludo también al equipo del Centro Familia que hace posible este Zoom, y va a hacer posible también que esto luego se pueda ver a través de nuestro YouTube. Y comenzar este conversatorio planteándole una primera pregunta a Valterio y a Lorena, que tiene que ver justamente con esos grandes temas que propone la nueva ley de garantía. Estos nuevos grandes, lo digo, están detrás y están en el caso de la ley de garantía sabemos que tiene una estructura bastante singular en que aparecen principios, aparecen derechos, pero detrás de eso articulado hay grandes temas que, sobre todo respecto del diagnóstico que teníamos de la situación de niños y adolescentes en Chile, resonaban que iban a ser los temas que ley de garantía, con la entrada en vigencia de esta ley de garantía, iban a tener que en el corto o en el mediano plazo mejorarse, ¿no? Y entonces, en una primera mirada así general, Lorena, Valterio, ¿cuáles creen ustedes que eran esos grandes temas que en lo particular ustedes veían con optimismo, ¿no? Que iban a ser, tenían que empezar a ser tocados cuanto antes en legislación, en políticas públicas, y cómo estamos en eso, ¿no? Le doy la palabra primero a Lorena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Respecto de tu introducción, Carolina, y de la pregunta, claro, nosotros tenemos que recordar, ¿cierto?, que Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño el año 1990. Recién ya en el año 2022, ¿cierto?, se publica la Ley de Garantías, que es básicamente una bajada de la Convención hacia la legislación nacional. Eh, y desde ahí, claro, nosotros decimos que hay un cambio de paradigma que implica hoy día reconocer a los niños, niñas y adolescentes como un sujeto de derecho. Y en relación a ello, claro, queda plasmado, ¿cierto?, en la ley de garantía la representación judicial de los niños a través de la figura del abogado, que, ¿cierto?, está también contenida en la ley que crea los tribunales de familia en el artículo 19 mediante la incorporación de la figura del curador. Eh, el derecho a ser oído. Hoy día nosotros también podemos desde la práctica señalar que este derecho se cumple sí en algunos casos, en otros no. Hoy día, ¿cierto?, hace que este derecho adquiera más fuerza y que el niño sea visto como un sujeto de derecho, y por eso mismo tiene, ¿cierto?, el tribunal, el juez, el deber de escuchar al niño en cualquier instancia o incluso cuando el niño lo pueda solicitar. Eh, Hay grandes desafíos que plantea la ley de garantías. Estos grandes desafíos también tienen que ir de la mano con la modificación legal que ello implique. Es así como nosotros podemos ver, ¿cierto?, que hoy día aún tenemos vigente también la ley de menores, que es desde el año, se publica, ¿cierto?, el año 67. Entonces, hay ahí varios desafíos que nosotros vemos que se han podido cumplir, pero hay otros tantos y bien importantes que estamos también expectantes de que aquello ocurra, sobre todo considerando, ¿cierto?, las últimas observaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño al Estado de Chile en relación al cumplimiento de las obligaciones internacionales, cuando señala, ¿cierto?, que dentro de lo que se espera por este comité, las observaciones, es que se proporcionen recursos para implementar esta ley de garantías, y además, por otra parte, reconocer, ¿cierto?,
el derecho de los niños, niñas y adolescentes a estar protegidos contra toda forma de violencia. Entonces, claramente hay varios aspectos que uno ahí tiene a la vista, ¿cierto? Con la implementación aún no definitiva de esta ley, porque hay varios aspectos que falta todavía, como las oficinas locales de la niñez. Ujú. Que ya, yo creo que lo podemos dejar para un ratito más, volver sobre ese punto, último punto, Lorena, que me parece que es uno de los más relevantes justamente que se plantean en la ley de garantía. Valterio. Primero que todo, gracias por la invitación, Carolina, al profesor, la profesora Carolina también, que está presente hoy día, nos acompaña, y en la concurrencia de todos los colegas que nos están escuchando y viendo hoy día. Básicamente es una ley efectivamente que va a cumplir 2 años. Es una ley que se esperaba y se anhelaba con bastante bombo y platillo, se esperaba con una preeminencia potente en materia de infancia. Materia de infancia que comentábamos en la antesala, como decía la juez Lorena, más de 30 años desde la Convención de Derechos del Niño. Y si eso le sumamos todavía la Declaración de Derechos del Niño del año 59, imagínense, más de medio siglo, 60 años, que va aterrizando un poco la justicia en Chile respecto a la minoría, cómo debe contemplarse, cómo debe conceptualizarse, cómo debe entenderse el respeto a los derechos humanos respecto a los menores de edad. Es una cuestión bastante potente, no es una cosa simple de poder manejarlo hoy día. Hoy día nosotros lo tenemos a la mano porque hemos estado imbuidos en este ambiente desde hace mucho tiempo, y los colegas nuevos seguramente ya están dentro de la lógica del respeto a los derechos integrales y derechos en todas sus dimensiones respecto a los niños, situación que hace muy poco tiempo, 10, 20, 30 años atrás, es una cuestión completamente distinta, que desde el trabajo de la infancia, por ejemplo, en materia de trabajo infantil, en materia de escolaridad infantil, ya era un problema de índole social, cultural, administrativo y de política pública, que obviamente esta ley tiende a elaborarse. Aun cuando esta ley está mirada desde el punto de vista judicial, que le da herramientas, le da una dotación distinta, le da un concepto distinto a ciertos elementos que son obviamente, que hoy día parecieran que son obvios, pero que hace, como digo, hace 30 años atrás no era tan obvio, y coloca un tremendo esfuerzo, además de una tremenda responsabilidad también la judicatura, porque además le coloca el peso a los tribunales de colocar ciertos lineamientos respecto de salvaguarda de respeto a los derechos humanos respecto a los niños menores de edad. Niños menores de Y edad. en ese punto de vista, el tribunal tiene que ser bastante decidido y valiente cuando opera algún tipo de vulneración. Eso me parece a mí que es importante visualizarlo, plantearlo desde ya. La dotación, me parece que hay una dotación que tiene que plantearse también en materia judicial para poder dar acceso a esta justicia en términos oportunos, rápidos, eficaces, como toda persona supuestamente manifiesta y no quede supeditado a la espera. Vamos a ver seguramente los problemas, como decía la profesora Lorena, de estas oficinas locales que no operan todavía, para que no sigan estas colas eternas que hoy día estamos viendo de 6 hasta 1 año de espera para efectos de una reparación de un niño. Eso, súmele a ustedes todo lo demás que dice relación con eventuales trabajos en derogaciones de ley, como la 16.618, que es una ley de 67, y con otros cuerpos legales que tienden a modificarse, que dado que no existe en Chile un cuerpo legal unificado en materia de infancia, claro que coloca problemas que van a ser problemas que seguramente vamos a encontrarnos de interpretación, de problemas de analogía de ley, problemas de derogación tácita, problemas de jurídicas de otro orden, que poco le van a decir a los niños, pero que obviamente van a tener una repercusión no solamente a nivel de tribunal de primera instancia, sino que también a nivel de corte. Esos perfiles va a ser interesante irlos manejando con el tiempo, que seguramente va a ser bastante. Esto no es de corto tiempo, sino que va a ser una política a largo plazo. Ahí estamos, ahí estamos. Me habían cancelado el sonido a largo plazo y como tú dices, Valterio, va a pasar, yo creo, de manera muy importante por los recursos que se inviertan, ¿no? Sabemos que la tramitación de la ley de garantías implicó que en algún minuto se dejó de lado el aumento presupuestario porque era
probablemente uno de los puntos que hacían retrasar la aprobación del proyecto, pero hoy día, una vez que ya tenemos esa ley, sabemos que la inyección de recursos es parte de la deuda, ¿no? Es parte de la deuda que el Estado tiene con la niñez y adolescencia. Y nosotros solo aquí hemos hablado de temas jurídicos, ¿no? Pero recuerdo que hace unos meses atrás nosotros hicimos un seminario también sobre ley de garantías, pero que analizamos en el fondo unas perspectivas desde el punto de vista, por ejemplo, de la salud. ¿No? ¿Cuáles eran esos nuevos escenarios de garantías de derechos en el ámbito de la salud? ¿Cuáles eran los nuevos escenarios que, por ejemplo, se plantean en el ámbito educativo? Ahí, bueno, eso excede a nuestro conversatorio, pero yo creo que, y a nuestros asistentes, a quienes nos están viendo, quizás no le hemos tomado totalmente el peso a lo que debiera significar la implementación de esta ley, ¿no? Cuando hablamos entonces en términos generales de los desafíos que nos plantea la 21.430, me quiero quedar solamente en lo que tiene relación con la justicia de familia, ¿no? ¿Y por qué? Porque en nuestro diplomado generalmente en los puntos en que hacemos mayor reflexión e hincapié son justamente estas grandes instituciones que no es fácil modificarlas, ¿no? Pero son que las grandes instituciones que significan una mejor justicia o significan también a veces una tardía o una demora en la justicia, ¿no? Y primero quisiera poner otro punto más en la conversación, que es un proyecto de ley que surge hace poco, que es un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, el boletín 16.286-07, que justamente a partir de la ley 21.430 plantea algunas modificaciones a la ley 19.968, o sea, a la ley sobre tribunales de familia, eh, y los plantea en algunos plantea modificaciones en algunos de los puntos que ustedes relevaron. Medidas de protección, abogado del niño, derecho del niño a ser oído y una derogación de la ley de menores, ¿no? Que son los grandes puntos que aporta este proyecto de ley, que lo vamos, me imagino, ¿no? Que de aquí en adelante es como un escalón más. Ahora ya estamos pensando en cómo al modificar una ley lo hacemos de mejor manera. Y quisiera partir por el primero de los temas, ¿no? Las medidas de protección. La ley de garantías plantea que va a existir una justicia administrativa, además de las medidas de protección que se adopten judicialmente. ¿Cómo ves tú, Lorena, que además Lorena es jueza presidenta del Centro de Medidas Cautelares de aquí de Santiago? ¿Cómo ves tú el avance en esa importante materia, ¿no? Y cómo ves tú lo que plantea el proyecto? Sí, respecto de la protección judicial, existe cierto, se incorpora por la ley de garantías Oye, también. pero de antes que tú llegues ya cacha ya el sonido del Vamos a tener vehículo. Sí, perdón, vamos a tener que silenciar aquí a una participante. Perdona, Lorena. Sí, no, no se preocupen. Bien, decía que, bueno, con esta ley de garantía, hoy día se incorpora también la protección administrativa. Esta protección administrativa está regulada, ¿cierto?, en la ley de garantías y uno al leer el procedimiento que se establece en la ley de garantía, claro, queda un poco al debe en relación a cómo se regula la protección judicial. Hoy día nosotros pensamos, si en el área de la protección judicial, ¿cierto?, se regula el derecho a ser oído, o al menos hay coincidencia y hay paridad en los criterios respecto de cómo se abordan las audiencias reservadas con los niños, niñas, adolescentes desde el tribunal, queda la duda, ¿cierto?, cómo el niño va a ejercer su derecho a ser oído en el ámbito de la protección administrativa. Se implementa también en la protección administrativa esta figura de la representación del niño a través de un abogado, mas no se dice de dónde
es ese abogado o si es un abogado que lo proporciona alguna institución del Estado, con qué expertise, de dónde sale ese abogado. Entonces, claramente hoy día se innova en la legislación nacional con la incorporación de la protección administrativa. Sin embargo, todavía existen dudas al momento de leer, ¿cierto? La ley cuando se refiere a la protección administrativa. Desde la protección judicial, claramente hay algunos puntos que se van a incorporar, ¿cierto?, a este proyecto del que hablaba Carolina, y que sin embargo estos puntos sí ya han sido abordados por el Centro de Medidas Cautelares hace mucho tiempo. Entiendo que lo que va a intentar hacer, ¿cierto?, esta modificación a la ley que crea los tribunales de familia es unificar también los criterios para los tribunales de familia de todo el país. Hoy día, ¿cierto? Esta ley señala que la obligatoriedad de los niños, niñas, adolescentes estar representados por un abogado. Que no sabemos hoy día por esta normativa a veces contradictoria que existe, y es a la espera también de que el legislador aclare ¿qué pasa? Tenemos un abogado del niño y la ley de familia también habla de un curador en el artículo 19. En la ley de garantía se habla de un abogado en el artículo 50. Entonces, es la misma persona, son personas distintas, y hay una serie de situaciones que claramente con el pasar, ¿cierto?, del tiempo también la práctica va a ir regulando en terreno al momento de conocer un procedimiento de medida de protección. Eh, a mí me parece que es un avance, sin embargo, creo que nos falta aún mucho para implementar un sistema que en la ley parece un sistema que claramente otorga garantías, reconoce el derecho, los derechos de los niños como sujetos de derecho. Ya vemos que en la ley de garantía hay un amplio catálogo de derechos, pero nos falta, ¿cierto? Nos falta en la práctica, nos faltan operadores también que estén capacitados para llevar adelante toda esta modificación. No es menor, ¿cierto? Y como decía Valterio, no es menor, ¿cierto? Este transcurso de los años. Este cambio de paradigma que introduce la ley de garantía tiene que ver también con una transformación social, tiene también que ver con un cambio a nivel profundo desde los operadores y colaboradores del sistema a, al momento de pensar en infancia, en cómo pienso y cómo hago las cosas. Eso es lo que hoy día nosotros tenemos que también analizar. ¿Por qué tanto tiempo ha pasado desde la Convención de los Derechos del Niño a la implementación de estas leyes? ¿Por qué tanto tiempo va a seguir pasando hasta que las oficinas locales de la niñez también estén, ¿cierto?, instaladas en el territorio nacional? Y así, claramente, nosotros podemos abordar varios puntos desde la ley, pero claramente se agradece también que sea un avance en materia de infancia, y que hoy día los niños puedan tener cada vez más herramientas como para hacer efectivo su calidad de sujeto de derecho en el procedimiento en que se vean ellos afectados o involucrados. Entonces, me parece que, no obstante las críticas, que claramente uno que está en terreno y tiene el conocimiento de cómo se están realizando las cosas desde los servicios, uno piensa que también hay más por hacer aún. Más allá de lo que dice la ley, hay más por hacer, pero bueno, es un buen avance, creo, un buen inicio siempre para seguir avanzando en materia de infancia. Y que ojalá logre también con los objetivos, o sea, satisfacer, ¿no?, los objetivos que se tenían, que era justamente que hubieran procedimientos más ágiles, y que con urgencia se resolvieran cuestiones que no necesitaban judicializarse, ¿no? Pues yo entiendo que la protección administrativa debiese ser más rápida que la protección judicial.
si no se logra eso, yo creo que va a ser un problema, ¿no? Porque justamente lo auspicioso de eso es que pueda haber una mayor oportunidad. Pero eso también, y paso a ti, Valterio, plantea desafíos para los abogados, ¿no? Para esos abogados que además queremos formar en nuestro diplomado y que además vemos con mucha alegría que cada vez existen también más programas en que los abogados se pueden especializar y pueden también estar, yo diría, preparados para asumir los desafíos de estas leyes de las cuales y estas modificaciones de las cuales estamos hablando. Desde ese punto de vista, Valterio, ¿cómo ves tú? Porque también aquí tenemos cierta madurez hoy día en la justicia de familia, que a lo mejor si esta ley de garantía hubiera salido en el 2005, habría sido aún más difícil, ¿no? Echar a andar. Pero ¿cómo ves tú, Valterio, desde el punto de vista del abogado, de quien es un colaborador de la Administración de Justicia, los desafíos que se plantean en este sentido? Sí, es una buena pregunta, Carolina, porque en estricto rigor nosotros que somos los operadores del sistema y tenemos que ir a tocar la puerta a tribunales para efectos de salvaguardar algunas garantías, yo veo, por lo menos yo veo dos cosas así como a la rápida que eventualmente podrían traer confusión en un principio de postura o filosofía respecto de un determinado tema. Por ejemplo, lo que hablaba la profesora Lorena después es el concepto de curador y el concepto de abogado del niño. Yo creo que son dos cosas completamente distintas, aislables, son dos filosofías distintas que va a depender de cómo uno la conciba desde un punto de vista de política, de abordaje, o derechamente desde una óptica minorista, desde la minoridad, de la garantía del respeto, los respetos de los derechos de los niños. Eso es distinto de cómo se aborda. Y una segunda cosa que me parece a mí bastante complejo, porque en la medida que las sociedades van evolucionando, se hace más sofisticado el derecho, se hace un poco más exquisito. Y entonces, nosotros los operadores tenemos que también saber, para no tochar el sistema, saber qué es una vulneración de derecho. Yo sé que tiene que, obviamente, darse dentro de un concepto jurisprudencial de trabajo, de doctrina, de ir avanzando a una perfección y aspirando a un, a un recoger los derechos y ampararlos en la mayor protección como la ley establece, dentro de la mejor posibilidad y la plenitud de esos derechos. Pero también los operadores, nosotros, tenemos que ser capaces de discernir cuándo recurrir a un tribunal. ¿Cuándo? Eso yo creo que es un problema que eventualmente se está dando, no solamente a nivel de tribunales de familia, obviamente, sino que también a nivel de un tema ya añejo, de constitucionalizar todo, por ejemplo. Todo es eventualmente ir al Tribunal Constitucional, todo es ir a la Corte a definir si es que eventualmente el tribunal puede o no puede hacerse cargo de eso. Por ejemplo, siempre lo coloco en clase en teoría para llevarlo al extremo, es como cuando Chile coloca el concepto de la píldora del día después y le coloca el tema a la justicia y le pide a la Corte Suprema que defina si eso es una cuestión de carácter jurídico o derechamente una cuestión de carácter de orden de política pública, de salud. Yo creo que en materia de familia pasa un poco lo mismo. Cuando le pedimos al tribunal que efectivamente hay una vulneración de derecho porque hay dos niños que están durmiendo en la misma cama o versus un niño que efectivamente está siendo vulnerado en otra esfera de sus derechos, hay que distinguir ahí si es una cuestión de asistencialismo que está ajeno al derecho o, derechamente, es una cuestión jurídica que sí tiene que hacerse cargo el Estado como poder judicial de hacerse cargo de eso. Yo creo que esos dos temas así a primera vista parecieran que son, creo yo, que son importantes poder ir trabajando en el tiempo para efectos de poder no atochar el sistema y no hacer innecesaria una operatividad que es costosa para todos y es costosa también para los niños, de meterlo al sistema y al circuito para eventualmente salvaguardar un derecho que eventualmente podría ser peor el remedio que la enfermedad. Eso me parece que es, y yo creo que la profesora Lorena lo debe ver todos los días en un tribunal cuando se llega a tocar la puerta para pedir un colchón, por ejemplo. Disculpa lo grotesco el ejemplo, pero ir a pedir un colchón al tribunal porque falta un colchón. ¿Sí? Entonces, el tribunal es efectivamente un ente jurisdiccional, no es una ONG. Y nosotros a veces abusamos del sistema, abusamos de la instrumentalización de las medidas de protección para lograr otros fines distintos, que también se utiliza mucho, y eso es una pega bastante fuerte del Poder Judicial de poder ir frenando, colocando cotos jurídicos
a cierta instrumentalización de los derechos respecto de lo que se quiere proteger o no. Totalmente de acuerdo. Y que al final llegamos también a un punto ético, ¿no? Una comprensión adecuada del marco jurídico, de la ley de garantía, implica también una obligación ética, ¿no? En relación a lo que nosotros hacemos y podemos hacer como abogados. Cuestión que también es uno de los contenidos transversales de nuestro diplomado, ¿no? Frente a una solicitud de un cliente, ¿no? Cuando uno evalúa las herramientas o los mecanismos que la ley pone a tu disposición, ¿cuál de ellas? También vale la pena hacer la evaluación de cuál de esas herramientas, desde un punto de vista ético, resulta la que debiese aplicarse, ¿no? O por la cual, aquella que, por la cual debiera uno inclinarse, ¿no? Bueno, ahí nos abre otras discusiones respecto de las particularidades que tiene el abogado que ejerce en materia de familia, ¿no? Y cómo vemos eso debiéramos entonces supervigilarlo también en nuestra profesión. Otro tema que aparece muy fuertemente y que se ha empezado a conversar más todavía a partir de la ley de garantías es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, ¿no? La participación de los niños en los procesos que tiene que ver con una participación más general en las situaciones y en las decisiones que les van a afectar su vida, ¿no? En relación con esto, yo tengo una particular visión, que es que aquí la posibilidad que tenemos todavía de hacer mucho en este sentido no puede dejarse para mañana. O sea, ya estamos atrasados con la manera en que consideramos al niño y su participación en los procesos. Recién hablábamos del abogado del niño y cómo, bueno, en este proyecto del que les mencionaba, hay obligaciones y hay ciertos estándares que el abogado tiene que seguir. Dentro de ellos las entrevistas con los niños, ¿no? Cómo representar adecuadamente esa voz. Y yo quisiera preguntarle a Lorena, ¿cómo esto? Porque hoy día se plantea como una reforma legal, pero yo sé, porque esto hay que reconocerlo, que la judicatura ha sido la primera, ¿no? En decir a los niños tenemos que escucharlos, tenemos que no solo oírlos, ¿no? Escucharlos, que es yo diría que es lo que más se debiera como concepto utilizar. Lorena, ahí, yo creo que ahí hay un punto de inflexión, ¿no? Cuando hablamos de un niño, de los derechos del niño, el primero debiese ser el derecho a expresar su opinión. ¿Cómo se han hecho cargos, ¿no? Nuestros tribunales de ese derecho de los niños a ser oídos? Em, Mira, nosotros desde el Centro de Medidas Cautelares, al menos, ¿qué es lo que hemos hecho? El derecho a ser oído lo hemos ido trabajando en varios aspectos. En primer lugar, se hizo un proyecto que se inició hace, yo diría, 2 años. Este proyecto consistía en oír a todos los niños que estuviesen ingresados en residencia. Entonces se armó ahí de manera colaborativa con las residencias, los curadores y el tribunal, días en que los niños iba toda una residencia o los dividíamos de acuerdo al número de niños, los dividíamos por días. Entonces fue un proyecto que la verdad es que a nosotros nos dejó bien satisfechos. Proyecto que también aborda, ¿cierto?, la posibilidad de que el niño también sea oído en terreno, en visitas. Ustedes saben que la obligación del juez de familia está también contenida en la ley en cuanto a efectuar las visitas a residencia. Estas se hacen 2 veces al año y el Centro de Medidas Cautelares entonces va con su equipo a las distintas residencias a verificar en qué condiciones están funcionando, y esa también es una posibilidad para que el niño pueda ser oído si él así o ella así lo solicita en la visita que haga el magistrado a la respectiva residencia.
Y respecto de los niños que no están ingresados en el sistema residencial, nosotros también hemos accedido cada vez que los curadores solicitan que el juez escuche al niño en una audiencia reservada, esto también se efectúa en la sala GESEL. Existe también, por otra parte, también la posibilidad de que los jueces al momento de efectuar este control de verificación de riesgo de las demandas nuevas, también existe esa posibilidad. Personalmente también a mí me ha tocado bastante llevar a cabo audiencias reservadas aún antes de llevar a cabo la audiencia de juicio. Entonces, sí, este derecho nosotros ya lo hemos estado trabajando hace bastante tiempo, así que me parece también que loable, ¿cierto? Que hoy día esto se pueda, en la reforma que se viene, se pueda establecer, ¿cierto? Como un criterio ya obligatorio y que sea también un criterio universal para todos los tribunales de familia. Así que me parece que se ha recogido, ¿cierto?, el sentido de la ley y de la práctica, más bien de la práctica que existe hoy en día en los tribunales especializados de oír a los niños en audiencia reservada o confidencial. Ahí yo estuve leyendo el proyecto nuevo y todo lo que recoge respecto a la forma en que se lleva a cabo la audiencia reservada es lo que se hace hoy día en el tribunal. Entonces, me parece que también unificar estos criterios aporta mucho al avance en materia de infancia. Gracias, Lorena. Y claro, unificar, dices tú, ¿no? Porque sabemos que la realidad de Santiago puede ser muy distinta de la realidad de regiones. En nuestras clases, yo creo que aquí Lorena y Valterio comparten también esta apreciación. En las clases es muy interesante cómo, ya que son online, los alumnos que son de distintas partes de Chile comparten esas experiencias, ¿no? En los tribunales acá se hace de esta manera. Tenemos que pedirlo de esta de esta otra forma. Yo diría que es una de las cosas muy interesantes, ¿no? Que se dan en los diálogos respecto de los usos y costumbres, ¿no? Pero que en ciertas materias delicadas como esta y de relevancia mayúscula como esta, debiesen ser uniformes en todos los tribunales de Chile. Bueno, yo les decía que en el boletín también se plantea, en este boletín del proyecto que yo les comentaba, también se planteaba esta deuda que ustedes mismos hablaban, ¿no? Que era la derogación de la ley de menores. Que estaba en una lógica antigua, en esta lógica de la situación del menor en situación irregular, pero que sin embargo el poco articulado que iba quedando no derogado tenía algunas materias que se trataban que decían relación con otras materias del derecho de familia sustantivo, como el cuidado personal en manos de terceros, como la relación directa y regular de niños por parte de parientes, eh, y algunos otros conceptos como la autorización para salir del país, y que lo que busca hacer entonces esta muy probable modificación legal es que también vayamos dejando esta lógica de tantas leyes especiales y normativa que está desperdigada en distintas normas jurídicas y se concentre entonces las materias sustantivas de familia en el Código Civil o en la ley de matrimonio civil y lo otro en la ley de tribunales de familia. En este sentido, hay procedimientos, ¿no? En que a los abogados y a los jueces se nos obligaba a ir de nuevo a la ley de menores. Ahora probablemente, si es que este proyecto prospera, no va a ser así. ¿Echaremos de menos, Valterio, a Valterio no le había preguntado, ¿echaremos de menos, Valterio, la ley de menores? ¿Ves tú ahí quizás una buena coordinación entre lo que se propone cambiar a otros cuerpos legales? Mira, la ley de menores es una cosa bien curiosa, porque la ley de menores, como bien sabemos, del 67,
fue un salto enorme, porque la ley de menores es el salto del año 1924. Si no hace un poco de historia, salta del 24 al 67. La ley 4000 y algo pasa al 67, la ley de protección de menores. Y esta ley fue bastante vapuleada en todo el proceso, básicamente los 90 hacia adelante, muy vapuleada, pero nadie se atrevía a derogarla. Hasta ahora que encontramos esta modificación rotunda. Y fueron cortando pedazos, cercenando la ley en distintos cuerpos, como por ejemplo la Policía Especializada de Menores, que siendo bien realista, en un congreso del 2007-2008, Chile se ganó un voto de repudio porque había derogado una policía especializada en el Congreso del Mercosur, un voto de repudio, dado que había retrocedido 30 años Chile por haber eliminado a la policía especializada de menores, que era una cosa bastante vanguardista para el Cono Sur. Pero sin perjuicio de eso, efectivamente, como bien dices tú, Carolina, hay normas que están todavía ahí que son de otros cuerpos. Por ejemplo, las normas que dicen relación con el incumplimiento del RDR, la autorización de salida del país, la famosa norma del 42 del cuidado personal, la que da la posibilidad de poder demandar de alimento al director de un establecimiento cuyo niño se encuentra al interior de aquel como titular, y suma y sigue. Entonces, claro que modifica este paradigma, porque la situación irregular que está detrás de esta ley miraba a los niños como objeto y no como sujeto. Eso básicamente es una realidad que es incuestionable. Ahora, claro, si tú me preguntas a mí, me hubiese gustado a mí tener un código tipo lo uruguaya, tipo lo peruano o lo boliviano, que lo miramos tan en menos, pero lo van adelantado a nosotros, y un código de infancia, un código de la niñez, un código de adolescencia, bien hecho, bien articulado, bien armado, en el cual tengamos un cuerpo armónico y las incoherencias legislativas no se den justamente esta desarmonización. Eso me hubiese gustado, y es lo que pretende esta ley, pero yo aspiro que efectivamente se vayan unificando los criterios y esas normas se vayan incorporando al Código Civil, donde deberían estar, básicamente para poder regular otras materias que son ajenas a la protección, a lo que nos convoca este seminario de hoy día, sino que mira al derecho tutelar del infante, del menor de edad, que es distinto al derecho proteccional, inclusive, si me apuran un poco, al derecho del menor infractor de ley, que también es una situación que queda como ahí en la nebulosa, cuando se saca justamente con la ley de responsabilidad penal adolescente, se le quita este derecho a la judicatura de menores en su oportunidad y de familia después, pero sin perjuicio de eso, la ley igual se los deja a los tribunales de familia en distintas hipótesis. Entonces, el menor infractor también pasa a ser un hijo de esta sociedad vulnerado que tiene que ingresar al sistema del derecho proteccional bajo la lógica de que no existe infractor de ley menor de 14 años y tiene que ser un sujeto vulnerado per se. Entonces, obviamente, cambia el paradigma. Esta ley tenía sus fortalezas y sus debilidades, miraba una cosa anquilosada, vetusta, pero obviamente la reforma mira a una cuestión mucho más integradora y mucho más consecuente con lo que hoy día tienen que ser protegidos los derechos de la infancia. Yo creo que esa es la mirada distinta. Sí. Y tú mencionabas, Valterio, muy interesante lo de la policía especializada, que en algún minuto sí existía. Y claro, esto es un tema, y por eso decía yo, la ley de garantías plantea desafíos que son interinstitucionales, que en múltiples dimensiones afectan a otros profesionales también, ¿no? Porque cómo permear la sociedad entera en una cultura nueva, la visión de los niños como sujetos de derecho. Ahí el avance quizás va a ser más lento que cómo ha permeado en nosotros los operadores jurídicos, que estamos mirando permanentemente la norma, pero el trabajo es un desafío que va a tener que ser tomado también por autoridades quizás de otras ramas, ¿no? Que no solamente es lo judicial o relativo a la justicia.
en el chat de nuestra reunión hay una pregunta que me parece muy importante, se las quiero hacer porque este conversatorio que lo he ido guiando yo también creo que es importante que sea un espacio para que nuestros asistentes a lo mejor se incorporen a esta conversación, ¿ah? Y se las voy a hacer porque me parece que podríamos también tener ahí nos quedan súper poquitos minutos a todo esto, así que voy a hacer solo esta pregunta. ¿Cómo se resuelve la incidencia del trauma al momento de escuchar a niños y adolescentes en audiencia reservada ante situaciones de silencio, retractación o disociación ante los hechos que constituyen vulneraciones graves? ¿Se podría dar el dilema de escuchar para proteger en lugar de proteger para escuchar? Qué interesante, ¿ah? Porque claro, dependiendo de la materia a la que estamos enfrentados, a la que está enfrentado el juez o un abogado, eh, qué importante es no solamente decir voy a escuchar al niño, pero el cómo lo voy a escuchar, cómo va a ser cómo va a tener lugar esa entrevista reservada, de qué manera se va a proteger también su derecho legítimo a guardar silencio, por ejemplo, ¿no? O a no sentirse quizás capacitado para hablar. Yo creo que a lo mejor Lorena nos puede contestar esta pregunta. Sí. Aquí hay que tener presente varios aspectos, ¿ah? El primero de ellos, ¿cierto? Em, Cuando nosotros recibimos a los niños para entrevistarlos en alguna audiencia confidencial o reservada, siempre el niño está informado, ya sea previamente por su curador, porque estas entrevistas se llevan a cabo frente a su curador, en compañía también del consejero técnico del tribunal y en compañía del juez que lleva a cabo, ¿cierto?, esta audiencia reservada. Con toda la información que se le otorga al niño en lenguaje simple y claro, se le pregunta y se le explica que este es un derecho y que como derecho él también lo puede renunciar, que no está obligado a tener que conversar, que en cualquier momento de esta audiencia reservada, él también podría decir, o ella podría decir, yo no quiero hablar más y está bien. Se le proporciona toda la información. Eh, Eso unido a también el trabajo que se ha hecho desde tribunal con las distintas instituciones. Existe hoy día reuniones periódicas, frecuentes que se hace, por ejemplo, con la Fiscalía de Género. Hoy día hay un contacto muy cercano con el Ministerio Público, toda vez que también hay que tener presente la ley de entrevistas videograbadas. Entonces, cuando estamos, ¿cierto?, ante la comisión de un ilícito, probablemente ese niño ya puede haber sido escuchado en materia penal. Entonces, desde ahí se hace también un análisis acerca de es, eh, ¿es conveniente escuchar al niño? Porque muchas veces no necesariamente la entrevista tiene que ir dirigida, ¿cierto?, a los hechos que son constitutivos de delito. Probablemente también existe la opción de que muchas veces los niños que han solicitado también entrevista es para contar cómo se sienten ellos en este momento, para contar cómo lo están pasando con el cuidador que lo tiene provisoriamente. Entonces, no necesariamente hay un abordaje también de este aspecto que es traumático para el niño, sino que muchas veces hay un abordaje desde otro tipo de situaciones. Y aquí tiene harto que ver también la obligación que se impone, ¿cierto?, al servicio Mejor Niñez, cuando la ley refiere que el servicio Mejor Niñez tiene que actuar de manera coordinada o de forma interinstitucional, con reuniones, ¿cierto?, que nosotros también llevamos a cabo frecuentes con las distintas instituciones, y eso hace también que los procedimientos, sobre todo en estos casos que son casos complejos, y que existe un protocolo en el tribunal para abordar este tipo de casos que son casos complejos. Entonces, no hay una respuesta que uno pudiese dar inmediatamente, decir cómo lo hago, sino que hay que evaluar
si hay alguna causa que se esté tramitando en materia penal, si ese niño quiere hablar, si ya conversó con su curador, etcétera. Entonces, no es una respuesta que uno pudiese dar en el momento, sino que hay que hacerse también asesorar por el consejero técnico, que esa es la labor también que cumple el consejero técnico en el tribunal. Así que espero haber dado respuesta a esa pregunta. Hay varias hipótesis, ¿cierto? Pero claramente uno mantiene el cuidado también de que esa audiencia reservada no sea más perjudicial para el niño. Ese es uno de los temas también que aborda este proyecto del cual habló Carolina, acerca de señalar el juez en la resolución o en la sentencia de si se escuchó o no a ese niño, y en el evento de que no lo hubiese escuchado, que señale el motivo por el cual no lo escuchó. Entonces, ahí está también un poco abordado desde la normativa. ¿Mm? Exacto. Y establece ahí una exigencia mayor, ¿no? En el caso de que de si no se escuchó, como tú decías, por qué no se escuchó y de alguna forma hace ahí la carga del juez para que tiene la sentencia es justamente justificar aquello, ¿no? Bueno, yo le voy simplemente aquí para terminar a agradecer muchísimo a Lorena Bruna, a Valterio Miranda, dos queridos profesores de nuestro diplomado, por el tiempo que se han tomado en conversar con nosotros, por el tiempo que les hice tomarse también mirando este proyecto de ley que es muy reciente, pero y que por supuesto puede que pasen 7 años, sí, ojalá que no, ¿no? Pero que pase mucho tiempo sin que se convierta en ley, pero que plantea cuestiones que son que ya venían, ¿no? Desde la 21.430 y que significan una implementación real de esa ley y de esa ley marco en la normativa específica en torno a la justicia en materia de familia. Yo los dejo en libertad de acción ahora a ustedes dos, les agradezco mucho. A quienes están además acompañándonos aquí, les pido que no se vayan porque no puedo terminar este conversatorio sin contarles un poquito más de lo que va a ser nuestro diplomado. Como les decía, en que Valterio y Lorena tienen una destacada participación. Yo creo que después me va a retar, pero tengo que decir que también elegimos mejor profesor y Valterio salió elegido el mejor profesor durante el año 2023, así que tenemos aquí una comunidad que se forma también y que elige a sus mejores profesores. Bueno, el diplomado en Derecho de Familia les voy a contar de manera muy rapidita, porque tenemos poquito tiempo. Es ya en el año 2024 va a ser nuestra octava versión del diplomado. Y es un diplomado entonces que es concebido en una época en que no estaban todavía tan en boga los cursos y diplomados en materia de derecho de familia como una forma de especializar y de actualizar a los abogados que requieren, obviamente, para su dedicación profesional, pero también para no solamente una educación profesional de litigante, sino que también para el ejercicio en otras instituciones, ¿no? De esta yo diría, colaboración con la justicia, pero que también tiene que ver con la expertise en temas que son a veces y tal vez interdisciplinarios, pero que ayudan a ejercer en ciertas instituciones, que permiten que también se pueda incluso realizar una docencia mejor y una administración de justicia, ¿no? Mayormente especializada. Son 4 cursos los que componen nuestro diplomado. El primer curso sobre principios del derecho de familia, el segundo sobre perspectivas patrimoniales y extrapatrimoniales del derecho matrimonial, un tercer curso sobre filiación, corresponsabilidad parental y protección de la infancia, y un cuarto curso sobre procedimientos y litigación en tribunales de familia, ¿no? El primer curso es un curso fundante, ¿no? Que justifica de alguna manera los distintos tópicos que se abordan en el resto del diplomado. Es un curso también en que se abordan cuestiones interdisciplinarias que
que son, por supuesto, aquellas en las cuales un abogado en materia de familia tiene que estar instruido. Y luego los dos que vienen son de las ramas fundamentales, referidos a las ramas fundamentales del derecho de familia, derecho matrimonial y filiación. Y por último, está el cuarto curso sobre procedimientos en el cual se aborda efectivamente entonces desde una manera muy práctica el procedimiento ordinario y especiales en materia de tribunales de familia, o sea, en relación con tribunales de familia. Los contenidos que están aquí, ustedes lo pueden ir mirando en la pantalla, están los relacionados con los principios en derecho de familia, y también están las maneras en que se evalúan, ¿no? Este primer curso se evalúa con un ensayo y un control de lectura, en tanto que el segundo curso tiene una evaluación de trabajos grupales y también de análisis de jurisprudencia, lo que permite también que, siendo un curso sustantivo en materia de matrimonio, permite que eh, tengamos una mirada desde los problemas prácticos que se presentan y cómo estos se resuelven en el día a día en los tribunales de familia. El tercero y cuarto tiene que ver con filiación y por lo tanto efectos filiativos, por supuesto que también determinación de la paternidad y la maternidad, y por último protección de la infancia, ¿no? Aquí analizamos qué significa la vulneración de derechos, la medida de protección que recién estuvimos conversando, y tiene también un trabajo grupal de casos como manera de evaluarse y una prueba escrita de contenidos. Y por último, el curso que cierra el diplomado, que, como les decía, tiene como contenidos básicamente el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales de primera instancia, pero también tenemos clases respecto de cómo en los recursos y la litigación en corte forman parte integral también de los elementos que tenemos que manejar los litigantes, ¿no? Aquí hay una metodología entonces mucho más práctica en este último curso, aun cuando en los otros cursos, desde luego que no es solo teórico. Y la evaluación que acompaña a este cuarto curso tiene que ver con estos ejercicios prácticos de simulación, de diseño, de estrategia e incluso de un alegato simulado en corte. Estos son los cuatro cursos, cada curso tiene un 25% de valor en la nota final que ustedes reciben en el diplomado, y cada curso tiene 5 créditos, lo que en total significa un diplomado de 20 créditos. Todos los diplomados en la Universidad Católica tienen un creditaje asociado porque recuerden que esto es educación continua y que por lo tanto eventualmente estos créditos también pueden ser usados o intercambiados o incluso tomados en cuenta en otros programas. Los requisitos de aprobación son tener a lo menos una nota 4 de promedio ponderado en cada uno de los cursos, y que desde luego entonces significa que van a tener que aprobar cada uno de esos cursos, aun cuando tengan nota superior a 4 total. No podrían aprobar el diplomado si es que no han tenido nota a lo mínimo 4 en alguno de los cursos. Nuestro diplomado comienza el 18 de abril, termina el 17 de octubre, tenemos ya la planificación o la calendarización. Si alguno de ustedes tiene duda respecto de, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Y quiere saber, en la semana de fiestas patrias, ¿hay clases o no? Nos puede escribir en el chat, los podemos irles dando respuesta también a esas preguntas que pueden ser muy prácticas, pero para algunos de ustedes muy importantes, ¿no? Tengo un viaje planificado, ¿qué pasa si falto a tales clases? ¿Me voy a perder de mucho? ¿Puedo rever una clase? En fin, pueden preguntarnos esas cosas. Porque el diplomado es un diplomado que no es un diplomado a distancia, es un diplomado presencial online. ¿Qué significa? Que al igual como uno va a clases presenciales y tiene que ir a una sala, entrar a la sala, estar en la sala mientras se da la clase, aquí también
queremos que la presencialidad online signifique que ustedes están en cada una de las clases y pueden participar de cada uno obviamente, de las clases que hacen nuestros profesores. Tiene una duración entonces de abril a octubre, martes y jueves son las clases de 6 a 9 de la noche, y aparte del martes y jueves hay un solo día sábado, que es un taller más largo y que por eso se hace entonces en un horario más extendido, que es el 28 de septiembre. Ese es el total de horas cronológicas es de 110 y se realizan a través de Zoom estas clases, a través del streaming. Ahí están los valores y descuentos, no me voy a extender en eso, pero sí les voy a decir que todos los diplomados de la Facultad de Derecho están durante enero con un 20% de descuento en la matrícula, siempre y cuando entonces se verifique esta matrícula dentro del mes de enero. Por lo tanto, pueden aprovechar. Hay descuentos también dependiendo de si son exalumnos de la universidad o son profesionales de servicios públicos, etcétera. Eso yo diría que plantea también algo, yo diría, si usted está pensando en hacer un diplomado, piénselo rápido porque puede pagar mucho menos que si lo decide en marzo. Dejo en pantalla, nada más para terminar, los datos de contacto para quienes quieran requerir una mayor información. Este diplomado pertenece a la Facultad de Derecho, pero es coordinado desde el Centro UC de la Familia, así que en la Facultad de Derecho, pero también en el Centro de Familia, estaremos atentos a sus preguntas y ansiosos por también dar respuesta a sus inquietudes. Quiero cumplir con la hora porque, miren, son las 19:30, partimos exactamente a las 18:30 y vamos a terminar entonces justamente a la hora planificada. Les agradezco muchísimo su atención, su participación. Veo que Lorena y Valterio siguen aquí, así que les vuelvo a agradecer a ustedes por esta interesante conversación que yo creo que además nos dejó planteados temas que vamos a tener. A mí me encantan estos conversatorios, pero yo creo que vamos a tener que volver sobre algunas de esas cosas que ustedes mismos plantearon, ¿no? La protección administrativa, los adolescentes infractores de ley, cómo la nueva ley de reinserción los toma. En fin, ¿no? Aquí el mundo avanza, va a ir avanzando la justicia y nosotros, los abogados, vamos a tener que seguir conversando al respecto. Una vez más, gracias al equipo de Centro Familia, a ustedes que nos han acompañado y los dejo invitados a las próximas actividades de nuestro centro. Parece que eso el maestro de ceremonias lo tenía que decir, así que me callo y dejo a nuestro conductor a cargo del micrófono. Bien, gracias profesora. De esta manera damos término a la charla de este conversatorio del día de hoy. Reiteramos nuestros agradecimientos a los invitados que nos acompañaron el día de hoy difundiendo este diplomado y por su aporte a la conversación, pero también agradecer especialmente a quienes nos han acompañado a través de la plataforma de Zoom. Ha sido un agrado contar con su participación el día de hoy. Y también como Centro UC de la Familia los dejamos invitados para que a través de nuestra página web y nuestras redes sociales, especialmente el canal de YouTube, sigan en contacto y se enteren de los próximos eventos que transmitiremos e informaremos, también próximas actividades en las que esperamos contar con su presencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, adiós, saludos, un gusto. Hasta Muchas luego, gracias. que estén muy bien. Un gusto, profesor. Gracias a todos, hasta Gracias. luego.